Continuamos hoy estudiando el capítulo 4 de este primer libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la gran sabiduría y la fama de Salomón. Continuemos hoy considerando este mismo aspecto y leamos los versículos 32 y 33 de este capítulo 4 del primer libro de los Reyes. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Se nos dice aquí que Salomón compuso 3,000 proverbios. Tenemos solamente varios cientos de proverbios registrados en la Biblia. Sus cantares, se nos dice, fueron 1,005. Y créanos, amigo oyente, que era un buen cancionista. Tenemos un solo cantar en nuestras Biblias, y es el Cantar de los Cantares. Ahora, Salomón era también un arboricultor, y por eso pudo disertar sobre los árboles. Dice, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. El hisopo es una hierba pequeña que crece entre las rocas. Salomón también era zoólogo, pues habló de los animales. Era ornitólogo porque habló de las aves. Era entomólogo, pues habló de los reptiles e insectos. Era también ictiólogo, pues dice aquí que también habló de los peces. Era autoridad en todos estos campos. Esto, al parecer, es el principio de las ciencias. Y Salomón tenía interés en todas estas cosas. Y este capítulo 4 del primer libro de los Reyes concluye con el versículo 34 diciendo, «Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría». O sea que Salomón ganó una fama mundial por su sabiduría, y muchos vinieron a escucharlo. Tenemos unos pocos de los proverbios que compuso en el libro de Proverbios. Como ya hemos dicho, estos proverbios son extremadamente provechosos para cualquier joven que esté comenzando la vida adulta. Hay ciertos proverbios que pueden guiar a un joven en la vida y en los negocios porque Dios es muy práctico. Y hay ciertos principios básicos para guiar nuestra vida práctica que aparecen en el libro de Proverbios. Ahora, no tratamos de decir que al guardarlos será posible vivir la vida cristiana. Pero estamos diciendo que ciertamente son guías maravillosos. Bien, y así llegamos al final del capítulo 4 del primer libro de los Reyes. Y entramos ahora al capítulo 5. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 5. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Lo que Hiram, rey de Tiro, hará aquí no se deberá a su amor por Salomón. Será más bien debido a su amor, a su aprecio y su respeto por el padre de Salomón, el rey David. Y continuamos en los versículos 2 al 4 leyendo, «Entonces Salomón envió a decir a Hiram, Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios, ni mal que temer». Amigo oyente, solo Dios puede dar la paz, sea esta la paz mundial o la paz en el corazón humano. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando le rechazaron como rey, pudo enviar su invitación personal, privada e individual. Y allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, invitó diciendo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Amigo oyente, solo Cristo Jesús puede darnos esa clase de descanso. Y ahora Dios había dado a Salomón descanso y paz por todos lados. Leamos ahora los versículos 5 y 6. «Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios». No sería malo considerar algunas de las circunstancias que rodearon la edificación del templo. El hombre ha sido un constructor desde el mismo principio. Allá en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 16 y 17, se nos dice lo siguiente,
Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Ahora, sobre la faz de la tierra hay grandes peñascos que esconden las ruinas de las grandes ciudades y de los edificios espléndidos del pasado. La pala del arqueólogo ha penetrado hasta grandes profundidades y hasta cierto punto nos es posible juzgar cada civilización, según la altura que hayan alcanzado sus edificios. Pues bien, los primeros edificios de arquitectura impresionante que fueron levantados fueron los templos. Todas las gentes paganas tenían sus templos. Algunos templos eran crudos, otros en cambio eran muy hermosos. El Partenón en Grecia, por ejemplo, es una muestra de arquitectura hermosa. Creemos que todo este afán por construir grandes estructuras tuvo su origen en la Torre de Babel, que fue nada menos que un monumento a la oposición del hombre a Dios. Los templos paganos siempre se han distinguido por su hermosura y su fineza en sus líneas arquitectónicas. Pero los paganos que asisten a ellos, tanto civilizados como incivilizados, siempre han sido los de nivel espiritual más bajo. Estos templos han sido primorosos, grandes, adornados, preciosos e impresionantes, como por ejemplo los famosos zigurats, construidos por los antiguos babilonios y asirios en el valle Éufrates-Tigris. Estos imponentes templos han sido edificados a dioses, y la realidad es que todos son manifestaciones de rebelión contra Dios. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Romanos, dice allá en el capítulo 1, versículo 21, «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido». Luego, ¿qué hicieron? Bueno, construyeron un templo. Y continúa diciendo el apóstol en el mismo capítulo, versículo 23, «Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles». Es decir, hicieron templo donde esperaban que habitase su dios o dioses. Pusieron su dios en una caja, como el niño que coloca su muñeco en una caja de resortes. Sin embargo, el templo que Salomón edificó nunca es considerado en las Sagradas Escrituras como una casa en que Dios viviría. En el segundo libro de Crónicas, veremos que durante la ceremonia de la dedicación del templo, Salomón dejó muy en claro que Dios no moraba en ese lugar. Y leemos allá en ese segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, «Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado». Si usted, amigo oyente, cree que el templo fue edificado como una casa en la cual Dios moraría, en realidad no comprende el verdadero sentido. Fue más bien un camino de acercamiento para el hombre hacia Dios y un acceso a Dios por medio de los sacrificios. Y decíamos que usted se fije primero en la concepción del templo, luego en su construcción y carácter. Todos estos pasos tienen gran importancia. La edificación del templo tuvo su origen en la mente de David, pero Dios no le permitió levantarlo. Allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 al 3, encontramos parte de la historia. Leemos allá, «Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Ahora el templo no era una morada para Dios, sino solo una pequeña banqueta, podríamos decir, para sus pies. Ahora, el diseño para el edificio le fue dado a David más bien que a Salomón. Leemos allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Todas estas cosas dijo David,
me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. En otras palabras, a David le fue dado el dibujo del templo, aunque Dios no le permitió edificarlo. Bien, veamos ahora la reacción del rey Hiram al pedido que le hizo Salomón. Leamos los versículos 7 hasta el 11 de este capítulo 5 del primer libro de los Reyes. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a decir, y haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. David también fue quien reunió los materiales del templo. No pensamos entrar aquí en muchos detalles, pero cuando lleguemos al primer libro de Crónicas, capítulo 29, veremos que David reunió todo el oro, la plata y los otros materiales para la edificación del templo. El hecho es que David hizo todo, menos edificar el templo. La concepción del templo, el plano, no estaba en el corazón ni en la mente de Salomón. Él simplemente ejecutó la voluntad de Dios al construir el edificio. Para concluir nuestro estudio de este capítulo 5 del primer libro de Reyes, veamos ahora la alianza que surgió entre Salomón y el rey Hiram debido a su colaboración en este proyecto. Leamos los versículos finales de este capítulo 5, los versículos 12 al 18. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano, y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, y 80,000 cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Y así concluye el capítulo 5 del primer libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 6. Salomón empieza a construir el templo. Fue hecho según el plan general del tabernáculo del desierto, pero duplicándose todas las dimensiones. Fue más ornamentado, primoroso y costoso. La simplicidad del tabernáculo fue perdida, lo que parece haber coincidido con una deterioración espiritual muy definida. Hay varios indicios de esto. Por ejemplo, el tabernáculo dependía solo de la luz del candelero en el lugar santo. Pero en el templo había ventanas angostas. La luz natural sustituyó a la luz que habla de Cristo. También tenemos aquí las medidas de los querubines sobre el propiciatorio. En cambio, no había ninguna medida de los querubines en el tabernáculo, porque hablan de la deidad de Cristo, cosa que no se puede medir. El rasgo notable de la edificación del templo se declara en el versículo 7. Ahora tardó 7 años en hacerse, conforme lo que encontramos en el versículo 38. Muchos otros edificios rodeaban el templo propio. Ahora el cálculo del costo del templo varía desde 2 hasta 5 millones de dólares. El capítulo 6 nos da la preparación y la edificación del templo. Usted podrá notar que Salomón exigió tributo del pueblo para esto. Fue una empresa grande, y después que Salomón había terminado de edificar el templo, siguió construyendo otros edificios. Creemos que otra evidencia de la decadencia que se ve hoy en día es el número de edificios públicos que se está construyendo. Los edificios están hechos de acero, pero los hombres que están en ellos son débiles como la masilla,
y fácilmente son empujados según las corrientes políticas de un lado para otro. Vivimos en tiempos terribles hoy en día, amigo oyente. Ese fue también el problema en los tiempos de Salomón. Había grandes edificios, pero los hombres eran débiles, incluso Salomón mismo. Y es necesario reconocer eso. Creemos que alguien ha dicho que en los tiempos de barcos de madera, los hombres eran de acero. Pero ahora que construyen las naves de acero, tenemos muñecos de papel como líderes. Y esa es la verdad hoy en día. Y también fue cierto en los tiempos de Salomón. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 6 del primer libro de Reyes. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. El templo que Salomón edificó era mucho más pequeño que lo que nosotros creemos que era. El tabernáculo tenía 13.80 metros de largo, 4.60 metros de ancho y 4.60 metros de alto. El templo era de 27.60 metros de largo, 9.20 metros de ancho y 13.80 metros de alto. El templo era 3 veces más alto que el tabernáculo, que solo era una carpa. Aunque el templo era pequeño, lucía como una joya. En verdad, era como un diamante. El templo que Salomón construyó era algo sumamente precioso. Continuemos ahora leyendo los versículos 3 hasta el 10 de este capítulo 6 del primer libro de Reyes. Y al leer estos versículos, deseamos que usted, amigo oyente, tenga en cuenta que un codo equivalía a unos 55 centímetros. Leamos pues. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa, y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Permítanos decir una palabra en cuanto a la construcción del templo, amigo oyente. Como ya hemos visto, no era tan grande como algunos creen que era. Sus medidas eran solamente el doble del tamaño del tabernáculo. El templo tenía un techo de cedro. Era de cedro recubierto de oro por dentro. El piso era de ciprés, con tallados de querubines y palmas en todas partes. Contra los muros norte, sur y oeste del templo había 3 pisos de cámaras auxiliares. Allí era donde vivían los sacerdotes durante su tiempo de servicio. Al frente del lado este había un pórtico de 4.60 metros que se extendía por todo lo ancho del edificio. El altar de bronce era de 9.20 metros cuadrados y 4.60 metros de alto. Había 10 candeleros, 10 mesas, con los panes de la proposición, y una multiplicación de algunos de los muebles. Ahora el templo fue construido por 30,000 israelitas, quienes habían sido especialmente reclutados para este trabajo. Había otros 150,000 trabajadores adicionales y 3,300 capataces en la construcción del edificio. Hiram, rey de Tiro, suplió los materiales y los artificios. El templo tardó 7 años y 6 meses en construirse. El templo fue construido de piedra, y es interesante notar que el sonido del martillo no fue oído durante todo el proceso de la edificación. Ahora, el costo del edificio mismo
se calcula en unos $5 millones, como ya hemos mencionado. Era como un gran cofre para joyas. Había 2 columnas en su interior que eran muy impresionantes, y más tarde veremos lo que significan. Ahora, la razón para mencionar algunos de estos detalles del templo es para que usted, amigo oyente, vea que era muy complicado y detallado. El carácter de este edificio es interesante debido a las cosas que representa. Por ejemplo, el templo tiene un significado profético, y a pesar de toda su hermosura, este templo representaba un decaimiento espiritual, y por eso era inferior al tabernáculo. El tabernáculo era simple, el templo, en cambio, era complicado. La simplicidad del tabernáculo se perdió en la construcción del templo. Ahora, en el Nuevo Testamento debemos notar que el templo es pasado por alto, mientras que el tabernáculo se constituye en el símbolo más usado. Amigo oyente, vivimos en tiempos cuando se hace demasiado énfasis en los métodos y sistemas en lugar de la palabra de Dios. Y amigo oyente, la iglesia hoy en día está simplemente llena de nuevos métodos. Es por eso que transmitimos por radio poniendo tanto énfasis en la palabra de Dios. No creemos, pues, que todos los métodos que se emplea hoy en día sean eficientes para traer a las almas a los pies de Cristo como la misma palabra de Dios. Creemos que es necesario, imperativo, volvernos y dedicarnos más a la palabra de Dios. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, con este estudio en nuestro próximo programa. Le invitamos a sintonizarnos. Será, pues, hasta entonces, que las bendiciones del Señor le acompañen ahora y siempre.